Y hermano, ¿cuántos hemos venido dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que hablarnos en esta mañana? Amén. Fíjense que estamos iniciando el capítulo 17 del libro de Juan. Y esta es una parte tan bella, porque en esta porción de la palabra de Dios estamos viendo el corazón de nuestro Salvador y el amor que nuestro Salvador tiene para ti y tiene para mí. Y podemos ver a través de la Escritura que Jesús está interesado no solo en los creyentes de ese tiempo, sino en los creyentes del día de hoy. Y puedo tener testimonio por la palabra. I'm sorry, Fine, are you using a kind of translator, instant translator? Okay, I'm going to try to speak slowly, okay? Discúlpeme, hermano. Vamos a ayudar a nuestros hermanos, ¿le parece? Amén. Así es que si me ve hablando un poco lento, es por esa razón. Y vemos en el capítulo de Juan 17 este carácter de amor que tiene Cristo para ti y para mí. Y alguien puede ser testigo y decir, ¿en verdad Dios me ama? O sea, Dios nos ama de una manera que quizás usted y yo no entendemos. Porque el amor que el mundo ofrece está basado en la oferta y la demanda. Está basado en lo que tú puedas darle a otro para que este otro te pueda amar a ti. Pero la Escritura nos enseña que Cristo Jesús, que el Padre tuvo el primer paso en amarnos, porque usted y yo sabe dónde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. No había remedio para nosotros. Y hoy el título de esta enseñanza, permítame, hermano, porque se me perdió aquí está. El título de esta enseñanza es Conociendo a Jesús. Y mire qué importante es conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el objetivo de lo que la palabra quiere hablarnos en esta mañana es que podamos darnos cuenta de que la vida eterna que Cristo Jesús ofrece no es como un estado de quietud y de cero caos, sino el hecho de que yo soy conocido por Dios. De eso se trata la vida eterna. Que Dios me conoce, quien ha traído mi vida a los pies de Jesús, y que al mismo tiempo ahora tú y yo podemos conocer a Dios. Y si eso no es vida eterna, hermano, entonces no sé qué pueda ser. Ese es el propósito, que tu nombre es conocido por Dios, que tu persona es conocida por Dios. Tal vez el mundo no te conoce, tal vez no tienes los seguidores para los jóvenes y señoritas, los seguidores que anhelas tener en una cuenta de Instagram o de Facebook o X o Y, ¿verdad? Pero al final del día, cuando somos conocidos por Dios, eso vale la pena, porque el Rey eterno tiene su mirada puesta en mí. Y Jesús, a lo largo de su ministerio, nos enseña la estrecha relación que tiene con el Padre Celestial. 3 años aproximadamente fue el tiempo que Jesús estuvo en el ministerio. Y durante esos 3 años, los discípulos fueron testigos de la comunión del Hijo con el Padre. Jesús, siendo la imagen visible del Dios invisible, lo que quiere decir que Jesús es Dios, estaba sujeto a un cuerpo humano como usted y como yo. Y a pesar de todo ello, Jesús nunca dejó de tener contacto con Dios, porque Él sabía de dónde venía su propósito, sus fuerzas, su capacidad de seguir adelante para llegar al punto de estar en la muerte y decir: consumado es. La obra que tú me mandaste hacer ha sido terminada. Y eso nos debe dejar algo, una enseñanza a usted y a mí, que usted y yo tenemos que tener en nuestra agenda diaria como Jesús. Un momento designado para conectarnos con Dios mediante la oración. Porque sabe, Jesús nos enseña la humildad y la dependencia de Dios. Y en ocasiones a usted y yo somos orgullosos. Y usted puede decir: no, pastor, yo no soy orgulloso. Pero si nosotros no tenemos comunión con Dios, somos tan orgullosos de decir: Jesús necesitaba la comunión con el Padre, yo no, yo puedo solo. Pero ¿quién de nosotros podemos
seguir nuestra vida de la fe por nuestras propias fuerzas, porque sabemos que nuestra capacidad proviene de Dios. ¿Cuántos decimos amén a esta verdad? Ahora, tenemos que tener este mismo criterio de comunión con Dios, y cada uno de nosotros entender que hemos sido habilitados por Dios para vivir el propósito de Dios en este tiempo, porque Jesús nos rescató del pecado, no para seguir con nuestro mismo estilo de vida, no para seguir nuestro propio propósito, sino para que Él, que ha puesto un propósito eterno, ahora usted y yo lo podamos vivir en Cristo Jesús. Cristo me salvó para la gloria de su nombre y para vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Es el propósito de todo esto. Y el culminar con lo que Dios te ha llamado a ti y a mí, porque a veces nosotros no nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué yo estoy en este mundo? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? ¿Para qué el Señor me salvó? Hay un propósito en Dios, y tú lo vas a descubrir a través de la palabra de Dios, y te va a encaminar a ello. Pero vivir bajo ese propósito no se hace en nuestras capacidades, sino a través de la persona de Jesucristo, a través de lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y ahora, este es el primer punto que quiero tratar: conociendo a Jesús. Mire, muchas veces el hombre basa su fe en algo que no conoce, que no indaga, que no escudriña. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y a veces usted y yo no conocemos a nuestro Salvador porque probablemente somos vagos para leer, somos vagos para escudriñar la palabra de Dios. Y nadie nos va a poder enseñar y revelar a nuestro Salvador si no es por medio de la palabra de Dios. Y si caminamos de esta manera, ¿sabe cuál va a ser el problema? Que vamos a ser como Job. Solo de oídas vamos a conocerle, pero no vamos a experimentar a Dios. O sea, Dios lo que quiere con nosotros es una relación. Estar relacionados con usted y conmigo, relacionados a través de la palabra y relacionados a través de la oración. Y me puede acompañar al libro de Juan capítulo 17, por favor. Juan 17, vamos a leer del versículo 1 al 5. Voy a tratar de no tardarme mucho, hermano. Solamente son 8 versículos el día de hoy. Cuando lo tenga listo, dígame un amén, por favor. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos al contexto. Venimos del capítulo 16, del capítulo 15, la negación de Pedro, la entrega de la traición de Judas, el mundo hostil, el mundo que se levantaría en contra de los creyentes de Jesús. Le estaba poniendo el panorama que se vendría delante de ellos. Se podría decir una circunstancia difícil, momentos difíciles. Para Jesús venía lo mismo, venía la cruz. Era una afrenta grande que no cualquier hombre con capacidades humanas no lo podría hacer. Se necesitaba de una fuerza sobrehumana, un poder sobrehumano para poder soportar la cruz. Y dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, ¿y qué hizo después? Levantó los ojos al cielo. Levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, diga conmigo potestad, quiere decir autoridad, poder, dominio, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Note, aquí Jesús establece lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste
que hiciese. ¿Qué hizo Jesús con esa obra? ¿La dejó a medias? La acabó, la terminó. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, lo que venía para Jesús era un tiempo muy bueno. Eran unas circunstancias muy buenas y muy difíciles. Imagínese esto: fue golpeado, su rostro desfigurado, pedazo de su piel colgaba, su frente atravesada por espinas, su costado le atravesaron una lanza. Hermano, algunos nos encajamos una espinita entre la uña y el dedo, hermano, y andamos ahí. Y él fue desfigurado. Sabía que venía algo muy difícil, y aunado a todo esto, la separación con el Padre, cargando los pecados de la humanidad entera en la cruz. Era algo difícil que venía, que se atravesaría, humanamente hablando. Y Jesús, después de enseñarle todo lo que vendría para ellos, les enseñó el camino en cómo los hijos de Dios deberían actuar y la manera en cómo deberían presentarse ante las inclemencias del día de mañana. Sí, vendría tristeza. Sí, saldrían huyendo de su maestro. Sí, se alejarían de él. Sin embargo, el Espíritu Santo les haría volver al gozo de la salvación en Jesucristo. Y aquí Dios nos está hablando cómo lidiar con la parte difícil de sobrellevar. Yo le pregunto, a través de la fe o en el camino de la fe, ¿usted ha tenido que lidiar con situaciones difíciles? ¿Usted ha tenido que lidiar o sobrellevar cargas o situaciones que hacen que su alma, como dijo Jesús, esté triste hasta la muerte, como oraba en el jardín del Getsemaní? Jesús nos da la manera. Dice que Él volteó su mirada al cielo. ¿A qué le suena esto? ¿No le suena como a un salmo que viene en la Biblia, en la palabra de Dios? Nos está enseñando este principio en el Salmo 121. ¿Me podría acompañar, por favor? Salmo 121, vamos a leer del 1 al 3. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Acá la estoy viendo, chicos, el Pro Presenter. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ok? Estamos ante un salmista, un hombre. Y paralelamente hablando, estamos delante del Cristo, que estaba a punto de afrontar la situación más difícil que un humano pudiera haber llevado, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? No dejó su divinidad al venir en la tierra. Él seguía siendo Dios, Él sigue siendo Dios. Y nos enseña que la antesala de las experiencias más difíciles de sobrellevar es una cita con Dios. La antesala de afrontar las adversidades de la vida de parte de la voluntad de Dios, porque todo lo que nos pasa está en la voluntad de Dios, sea bueno o sea malo, sea de gozo o sea de tristeza, sea de paz o sea de tribulación, porque sabemos que todas las cosas que le pasan a los que aman a Dios es para un ¿qué? Para un bien. Todas las cosas, no algunas. Sí, efectivamente hay situaciones en donde usted y yo nos metemos en el resultado de nuestras malas decisiones, pero aún eso es parte del propósito de Dios para trabajar en nuestro interior. Jesús estaba enseñándonos lo importante que debemos de hacer, que el Cristo, que a pesar de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no dejó la situación o no lo dejó exento de tomar esos tiempos de comunión con Dios. No dijo, pues yo soy Jesús, no necesito orar. No, por cuanto sé lo que viene, yo sé y necesito mi tiempo con Dios para presentarle a Él mi petición. ¿No lo hizo en el Getsemaní? Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga ¿qué?
mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús nos está enseñando que tenemos que tener esta misma actitud, entendiendo una cosa, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:5, que nosotros no somos competentes. Ya, hermano, le quiero pedir una disculpa. ¿Sabe por qué? Porque hoy es domingo de Santa Cena. ¿Le parece si la tomamos al final? Para no cortar. Discúlpeme, hermano, discúlpeme, gracias, hermano. Con razón veía a los hermanos así. Parecían porristas. Dije, a lo mejor me están echando porras para que predique bien. Ay, perdóname, Señor. Por eso volteamos a ver a Dios. Porque entiendo que lo que Dios me ha llamado a hacer a mí, lo que Dios te ha llamado a hacer a ti como creyente, no como siervo solamente, como creyente, tenemos que entender que Él es el que nos da las capacidades. Tenemos que entender que es el que nos da las fuerzas según el panorama que venga por delante a nuestra vida. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿hay algo difícil para Dios? No. Por eso, cuando yo entiendo que no hay nada difícil para Dios, por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿sí? Porque los montes, el firmamento, lo creado, anuncia la obra de sus manos y anuncia el poder de Dios por sobre todas las cosas. Entendiendo que Él es el creador de lo visible y lo invisible, me deja claro que no hay nada imposible para Dios. Y como el salmista declaraba, decía, bueno, yo sé vivir en la escasez, Pablo, en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir con hambre, sé vivir con el estómago lleno, sé vivir con algunos quincos en la bolsa y sé vivir con polillas volando de la bolsa. Y termina esta relación diciendo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo afrontó la cruz porque hubo fortaleza de parte de Dios para terminar la obra. Cuando el creyente se encuentra entre las adversidades y las pruebas de la fe, somos fortalecidos para concluir lo que Dios nos ha llamado. ¿Y sabe cuándo vamos a concluir? Hasta que Dios venga por nosotros, hasta que Dios nos llame a su presencia. En tanto debemos entender que nuestra vida debe estar conectada con Dios. Diga conmigo, conectada. O sea, no se debe cortar esta comunión con Dios. No se debe cortar esta relación con nuestro Señor. Y Pablo decía, no es que seamos competentes por nosotros mismos. No es que lo que hayamos logrado, no es que lo que tú puedas hacer en la vida de la fe, como ministro de Jesucristo, como siervo en la casa de Dios, como alguien que predica la palabra de Dios, no es tu capacidad ni la mía, es la capacidad de Dios. Como para que pensemos, es que yo soy bien pro, es que yo, mire pastor, no hay nadie como yo que dé la bienvenida en la iglesia, hasta parezco torero al recibir a los hermanos y le hago así. No, hermano, es que no hay quien gane almas como yo las. No, hermano, nuestra competencia proviene de Dios. Si tengo un nombre, si soy reconocido, no es por quien yo soy, es por quien Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso acudimos a Él. Y ahora nos deja en claro Jesús que la ayuda proviene de Dios y no de los hombres. Dile al hermano que tiene a un lado, la ayuda proviene de Dios. O sea, levantar una oración a Dios, levantar la mirada al cielo, no significaba que Jesús desconfiaba de Dios, sino todo lo contrario. Porque confiaba, Él oraba al Señor. Porque confiaba, Él ponía todas sus cargas a Dios. Pedro decía, echen todas sus ansiedades a Dios, a Cristo, sabiendo que Él tiene cuidado de todos nosotros. Y cuando un creyente levanta su mirada al cielo, ¿sabe qué es eso? Una actitud de humildad, que reconoce su posición inferior en la vida y delante de Dios, para entonces decir, Señor, no está en mí las fuerzas, no está en mí los recursos, no está en mí la capacidad, está en ti, Señor. Por tanto, clamo a ti, alzo los ojos a ti, la mirada a ti. Mi socorro viene solamente del Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que tenemos que aprender.
Hizo los cielos y la tierra, hizo todo lo visible, todo lo que hay en este mundo, y le clamo a Él por su misericordia. Esto lo entendía el salmista. Y sabe que cuando oramos, hermano, a veces no a veces, siempre, nos quedamos cortos en la oración. Porque la palabra de Dios nos enseña, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice en Efesios capítulo 3 versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestra oración se queda aquí. Pero el poder de obrar, el poder y la capacidad de trabajar el Señor para la gloria de su nombre está por encima de nuestras expectativas. Por eso voy delante del Señor y ahora entendemos, y según su poder que actúa en Cristo, va a actuar en mi vida. La ayuda proviene de Dios, de nadie más. Y en su propósito, hermano, nos enseña Cristo en esta porción de la palabra. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Y luego el versículo 17, porque no envió Dios al mundo, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Lo que Cristo vino a hacer era el propósito eterno de Dios. Y ahora entendemos que en el propósito de Dios, Él es el quien nos va a sustentar. No son mis recursos, no son mis capacidades, no es mi intelecto, no es mi capacidad de razonar. Es el poder de Dios obrando sobre mi vida. Si Jesús oró al Padre, era para ser fortalecido, para que le diera los recursos para culminar la obra. Y el creyente, que somos usted y yo, debemos entender que a través de su palabra, y cuando estamos en esos momentos, es donde Él es quien guarda nuestros pasos. En el salmista, Salmo 121, el versículo 3 no lo leímos, pero dice, contestando el Espíritu Santo, dice que Él es quien guarda nuestros pasos y no dará nuestro pie al resbaladero. No nos vamos a caer. ¿Sabe que este es el Señor contestando? ¿Sabe que esta versión, el versículo 3, perdón, es el Señor dándole una respuesta al salmista que está levantando un clamor a su Dios? Hermano, cuando Cristo te ha salvado, cuando Cristo te ha rescatado, Él es el quien te va a sustentar. Él es quien te va a dar fuerzas para no resbalarte y para seguir adelante, pues somos preservados por el Espíritu de Dios. Y ahora toda la oración debe estar fundado en esto. En la mañana están viendo los hermanos que están en el discipulado, los invitamos a unirse, los que gusten. Están viendo aprendiendo a orar. Y el primer enseñanza era entendiendo la paternidad de Dios. Cuando usted y yo oramos, debemos entender que no estamos orando a cualquier entidad. Estamos orando al Padre bueno y al Padre de la misericordia. ¿Se acuerda cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a qué? Orar. ¿Qué le dijo? ¿Cómo iban a iniciar esa oración? Padre nuestro. Diga conmigo, Padre nuestro. Se estaban apropiando, una apropiación de esa paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Hermano, entender que Dios es nuestro Padre nos debe dejar con la paz, con la seguridad y la certeza que Él tiene el perfecto cuidado de cada uno de nosotros. Que Él tiene la seguridad, que Él tiene el descanso, que Él tiene todo lo necesario para que sus hijos, que somos usted y yo, seamos sustentados por medio de su Espíritu Santo. Y ahora, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 15, si me puede acompañar. Romanos capítulo 8 versículo 15. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Dice la Escritura:
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Ahora, ¿sabe que esta palabra Abba no es que signifique papito, no, es como decirlo así, pero va mucho más allá que eso? En una familia judía de Israel había mucha gente viviendo bajo la cobertura de un padre. Vivían los hijos, la esposa, la servidumbre, esclavos, vivían muchos en ese lugar. Y todos convivían unos con otros. Pero solamente el círculo más cercano, más íntimo del padre podía acercarse con él con esta expresión: Abba, Abba. Y se da cuenta que a través de Jesucristo nos ha puesto en una relación íntima con Dios, de manera que antes no podríamos llamarle Padre, pero Él ni siquiera, no éramos conocidos por Él como Padre. Pero a través de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo, dice la Escritura en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio de que a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que sabe que es un hijo de Dios? Amén. ¿Le entregaron una factura? Le entregaron bueno, no sé el protocolo para una adopción, ¿verdad? Pero me imagino que entregan un certificado, han de entregar una carta poder, no sé. A ninguno de nosotros. Pero por medio de la fe y su Espíritu Santo a mí me dice: yo soy hijo de Dios. Y podemos cantar ese cantito: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. ¿Y mi Padre qué? Me ama. Me da esa seguridad. Y ahora la pregunta: Jesús dijo en esta porción: Padre, glorifica al tu Hijo. ¿Cómo es glorificado el Hijo? ¿De qué manera es que Jesús sería glorificado? Bueno, a través de su muerte, permitiéndole cumplir el propósito por el cual Él había llegado. Pero no solamente eso, sino que a través de la muerte de Jesucristo dejaría evidencia quién Él es, el verdadero Hijo de Dios. ¿Se recuerda cuando dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, la tierra se puso oscura y tembló? El velo fue partido en el templo y había ahí un centurión romano. ¿Sabe cuál fue la expresión después de lo que pasó en ese momento? Dijo: en verdad era el Hijo de Dios. O sea, dejó en evidencia el poderío de su nombre, el poderío del nombre de Jesucristo. La cruz para Jesús era la gloria, porque era cumplir con el propósito de Dios. Y aunque significaba afrenta y dolor, Jesús nunca sacó de su mente que era su gloria. Y a veces a nosotros entender la voluntad de Dios para nuestra vida, en lugar de ser nuestra gloria, es dolor y pena para nosotros. Es que ¿por qué me pasa esto? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando vivo para la voluntad de Dios, estoy glorificando a Dios. Y no solamente eso, sino que el Señor me honra por cuanto estoy honrándole. Los hijos de Dios no necesitamos gritar a los cuatro vientos lo que somos. Soy un siervo, soy un pastor, soy aquello, soy lo otro. Cuando me dedico a hacer el propósito de Dios. Cuando tú en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones te dedicas a hacer la voluntad de Dios, no necesitas gritar y que vean tu posición y tu capacidad. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, y es el Señor quien va a respaldar mi vida y quien va a hacer que la honra venga sobre mí. No lo hagas para ti mismo. Y no solamente el Hijo sería glorificado, sino también el Padre. ¿Cómo es glorificado Dios? ¿Cómo Jesucristo glorificó a Dios? Porque muchos tenemos la creencia de que glorificar a Dios basta con abrir y decirle palabras lindas al Señor. Dios, eres bueno, te amo, eres precioso. Son palabras lindas, estamos diciéndolo. Pero a veces el problema pasa que nuestros labios están desconectados de nuestro corazón. No estamos siendo genuinos. Somos como, disculpe la expresión, así Cristo lo dijo, como una generación de víboras.
habló acerca de los fariseos, que sus labios estaban declarando las bondades de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y qué triste vivir de esta manera. Qué triste llevar nuestra vida de esta manera. Glorificar a Dios va mucho más allá que palabras lindas. Y Jesús dejó en evidencia y en claro qué es glorificar a Dios. Me acompaña por favor al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Cuando lo tenga listo, dígame un amén. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de qué, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose qué, diga conmigo, obediencia. Glorificar a Dios no solo son palabras lindas acerca de Dios. Darle gloria a Dios es tener una vida de obediencia abnegada al Señor. Y es que el problema es que muchas veces tu carne y la mía están peleando en contra de glorificar a Dios, porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, ignorando la palabra de Dios. Es que otros lo hacen, es que no está mal, es que esto, es que lo otro. Estamos luchando con glorificar a Dios. Dice la palabra: Cristo se despojó de sí mismo, no buscó su propio interés, no buscó lo suyo propio, buscó la gloria de Dios. Y los hijos que usted y yo somos, tenemos que buscar la gloria de Dios, dejando de ver para nosotros mismos. Porque cuando vivimos una vida abnegada en obediencia y sumisión a la palabra de Dios, yo puedo entender y dar testimonio de ¿qué? De que cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que el reino quiere, lo que el reino desea y demanda, todo lo demás es añadidura. Deja de pelear, porque cuando obedecemos lo que queremos, nos estamos dando la gloria a nosotros mismos. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, estamos glorificando la carne, mis deseos y mis pasiones. Pero cuando hago que mi vida se someta a la voluntad de Dios, entonces estamos rindiéndole la gloria a Dios. En tanto tengamos aliento, hermano, debemos procurar aquello por lo cual Cristo nos ha enviado. Diga conmigo: yo tengo un propósito. No en vida nueva, me refiero a un propósito en Cristo Jesús. Dios nos ha designado un propósito, y si usted va a la palabra de Dios, se va a encontrar multitud de consejos acerca de la voluntad de Dios para usted y para mí, como tal parece reconciliarnos con Él, para ser reconciliadores de los hombres con Dios, para tener vida nueva, para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para glorificar o para vivir para la gloria de Dios, para andar en buenas obras y para ser testigos del Dios viviente. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. No vivo para mi persona, no vivo para lo que yo soy. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea, lo que yo estoy haciendo en mi diario vivir, lo que yo hago en este cuerpecito, lo hago para la gloria de Dios, no para Samuel Soto, sino para Cristo Jesús sea glorificado sobre mi vida. Te pregunto: ¿alguien quiere rendirle la gloria a Dios? No lo hagamos los domingos solamente, de lunes a lunes. Que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Y mire, debido a esa obediencia, dice la palabra que el Padre lo exaltó hasta lo sumo.
Y no creo que usted y yo nos va a exaltar hasta lo sumo. Ya ese lugar está ocupado y nadie lo va a poder quitar. Es Cristo el que merece toda la gloria. Pero cuando hay hombres y mujeres que honran a Dios, dice la Escritura que Él honra a los que le honran. ¿Quieres honra para tu vida? No la pelees, honra a Dios. Porque dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Sométete a la voluntad de Dios, glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Porque para un creyente esto significa que al obedecer el Evangelio deja en evidencia la salvación que se ha efectuado en usted y en mí. O sea, no soy salvo porque fui obediente. No. Soy salvo y la salvación me llevó a la obediencia a Jesucristo. Tú dices tener fe, dice Santiago, como dice la película, ¿verdad? Show me the money. Muéstrame las obras. No para que digas soy salvo por las obras, no, por gracia somos salvos. Pero las obras dan testimonio de lo que se ha hecho en el corazón y Cristo nos ha dado esa salvación. Al obedecer el Evangelio se manifiesta la obra de salvación y entonces usted y yo somos restituidos a la gloria de Dios, no solo en este tiempo sino en el tiempo venidero. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No merecíamos la gloria, no merecíamos la comunión, no merecíamos nada de parte de Él. Pero cuando vino el Evangelio, nos sujetamos al Evangelio de Jesucristo, se manifestó la salvación en nuestra vida. Llegará el momento, si nos mantenemos aferrados a este Evangelio de salvación, que en aquel momento dirá el Señor: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O sea, nos damos cuenta que será en ese momento donde vamos a ser restituidos completamente. Merecíamos muerte, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús y en el tiempo venidero tenemos vida eterna, a disfrutarla en aquel momento con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué gloria es esto? Y nos lleva a la pregunta: ¿qué es la vida eterna? ¿Será acaso una simple vida que dura mucho, interminable? Porque imagínense, ¿a quién le gustaría tener vida eterna en esta tierra? Está bien feo aquí. No, Señor, ven pronto por tu iglesia. Que los solteros no digan: no, Señor, nada más déjame caso. No, va a estar mejor allá. Se lo prometo. La vida eterna no se trata de una vida interminable. La vida eterna se trata de un estilo y una calidad de vida que provienen solamente de Dios. La palabra eterna viene del griego aionios, perdóname si no lo pronuncié bien, y no tiene que ver con la duración de la vida, una vida que no termina, que no tendría que ser deseable necesariamente. Más bien se trata de esta calidad de la vida. Por eso la palabra nos enseña que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Diga conmigo: conocer. ¿Qué significa conocer? Viene el griego ginoskos, que significa conocer por experiencia personal, tratarlo cara a cara. Conocerlo en esa parte de la vida indica una relación cercana entre la persona que se conoce y aquello que es conocido. Estoy cercano a Dios. O sea, qué bendición tener esa relación cercana. ¿Cómo llamaba a Dios a Abraham? ¿No lo llamaba amigo? O sea, qué bendición tener esta relación con Dios. Estar estrechamente relacionado. Y ahora, conocer a Dios no es meramente algo intelectual. Como decir, me voy a encargar de estudiar a la hermana María Elisa. A ver, le gusta el huevo que no esté tan cocido, que la yema esté así aguadita, la tortilla que no. Sino es acercarme. ¿Cómo está, hermana María Elisa? ¿Qué dice? ¿Cómo le gustaría un cafecito? ¿Con azúcar, sin azúcar? Tener esa conversación. O sea, no voy a estudiar sobre la persona, voy a conocerla. Y lo que Cristo que vino a hacer con nosotros es darnos la oportunidad de conocerlo a través de la Escritura, a través de la revelación de la palabra, para que ya no seamos solo oidores de quién es Jesús, sino que lo conozcamos como experiencia personal.
No me cuenten de Jesús, yo quiero conocerlo cara a cara. ¿Hay alguien que dice así? No espere los domingos a que le cuenten de Jesús. Experimenta a Jesús en tu casa, en tu lugar secreto, en las mañanas al oír la palabra del Señor, al meditar la Escritura. Y mire lo que dice, me puede acompañar a 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, por favor. Cuando lo tenga listo, dígame un amén, por favor. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Diga conmigo, verdadero. O sea, Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro Dios, hermano. El hombre se fabrica dioses. El hombre se fabrica estatuillas. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Pero cuando se trata del Dios no conocido, algunos los mencionan así. En Grecia tenían un nicho al Dios no conocido. Ese Dios, que a pesar de que no hay una forma, no hay una imagen de Él, vive por los siglos de los siglos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. O sea, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que el resultado de la fe a los creyentes en el sentido espiritual, comprendimos a través que Cristo proviene de Dios, y de esta manera se revela en nuestra vida lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Es lo que reside ahora en nosotros, el Espíritu de Dios. Ahora reconozco a Jesús como el enviado de Dios, experimento y me relaciono con Dios a través de Cristo, y ahora tengo conciencia de una vida que por esfuerzo humano no se puede obtener jamás. Si hoy estoy vivo hablando de la vida espiritual, es porque Él me ha hecho nacer de nuevo. Y si he nacido de nuevo, soy alguien que puede entrar al reino de los cielos, no por lo que yo hago, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Ahora, lo que Dios desea traer o deseaba traer a través de Cristo es la reconciliación con el hombre, para que la relación que estaba perdida se restaurara para la gloria de su nombre. Y ahora tenemos esa bendición, tenemos la comunión con Dios. Pero aunque no lo veamos, ya no sabemos de Dios como un ser inexistente o un ser alejado, sino lo vemos como un Padre bueno, un Padre de misericordia, lleno de amor, y todo esto gracias a la obra de la cruz. Y ahora conozco a Jesús. ¿Todo se queda ahí? No. Es conociendo a Jesús para después darlo a conocer. Conozco a Jesús para el propósito de llevar a Jesús a otros y que gusten, como dice el dicho, del gusto que yo estoy gustando, de la gracia inmerecida que tenemos por parte de Él. ¿Me puede acompañar al versículo 6 al 8 de Juan 17, por favor? Ya estoy terminando. Juan 17, 6 al 8. Cuando lo tenga listo, dígame un amén, por favor. Dice la Escritura: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la ¿qué? La recibieron. ¿Y han qué? Mira, aquí hay un proceso, ¿sí? La recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y ahora,
Esa es la parte donde los hijos de Dios debemos entender que no solo debo conocer a Jesús, debo darlo a conocer, aprendiendo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A manifestar al Padre. Cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre, le preguntó Felipe. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos el Padre. El Padre y yo, uno somos. O sea, lo que Jesús vino a hacer es a mostrar, dijo Jesús, he manifestado tu nombre. Diga conmigo, tu nombre. Es lo que vino a hacer. La palabra manifestado, el original del griego, quiere decir poner en evidencia. Y no nada más vino a decir, te presento, se llama Jehová. No, no vino a hacer eso. Cuando dice nombre, quiere decir el carácter de la persona, los atributos de esa persona. Lo que Cristo vino a hacer por ti, por mí, es dejar en manifiesto el carácter amoroso, misericordioso de nuestro Dios. Y nos vino a presentar su persona. No vino solamente a darnos teoría, sino que en su vida vino a manifestar quién es Dios. Ahora, esto nos lleva a algo muy importante, que a todos los creyentes, diga conmigo, yo, como es Cristo, debemos ser nosotros. Si Cristo vino a manifestar los atributos de Dios a un mundo que le desconocía, ¿qué cree que deberíamos hacer usted y yo? ¿No deberíamos manifestar los atributos de nuestro Señor Jesucristo para el mundo que no le conoce? Claro. Ahora esa es nuestra postura, poner en evidencia quién es el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que fuimos trasladados de la muerte a la luz admirable de Jesucristo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para poner en manifiesto las virtudes. Y no se trata de que nuestro nombre sea famoso. ¿Quién es Samuel Soto? ¿Qué importa? ¿Cuál es su historia? ¿Qué importa? Su historia no marcó la humanidad. Cristo es el que marcó nuestra humanidad. Hubo un antes y un después. Cristo es el que merece el reconocimiento sobre nuestras vidas. Y eso es lo que la iglesia de Cristo Jesús tiene que hacer constantemente. Entiendo que me ha permitido conocerle con un propósito, darlo a conocer a quien está muerto en delitos y pecados. Señor, como iglesia, ayúdanos a ganarnos un alma para ti, Cristo. Le invito, gánese un alma. No se vaya hasta lo último de la tierra, empieza en Jerusalén. Gánese uno para Cristo Jesús. Que esa silla que ve vacía a un lado de usted el próximo domingo, haya alguien ahí sentado con usted para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice, Efesios capítulo 5 versículo 3, ya vi que yo soy llamado a anunciar, a manifestar, poner en evidencia el carácter de Cristo Jesús. Dice la Escritura, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hay alguien que se considera hijo amado de Dios? Un hijo amado de Dios es un imitador. ¿Sí? Imito a mi Señor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces debo entender que si Cristo dio a conocer al Padre, voy a imitar a mi Señor Jesucristo, y ahora lo que yo voy a hacer es dar a conocer la persona de Jesucristo como el único y suficiente Salvador de aquellos que están en pecado. Por eso lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Si no imito a Cristo, no estoy viviendo en la fe en el Hijo de Dios. Si lo que ahora vivo en mi carne no refleja el carácter de Cristo, no refleja lo que soy, quizás estoy fallando en el área de vivir para la fe en el Hijo de Dios. Lo que nos lleva a entender lo que Cristo ha declarado, bueno, es conozco a Jesús y ahora del mundo nos han llamado al discipulado. Diga conmigo, discipulado. O sea, Cristo nos llamó para ser discipulados por Él.
para que lo viéramos como nuestro maestro por excelencia. Y un discípulo, la palabra didáscolo de griego, quiere decir alguien que sigue las pisadas de aquel que le está enseñando. Lo que me lleva a preguntarme a mí, Samuel, ¿estás siguiendo las pisadas de Jesús? ¿O estás marcando tu propio camino? ¿Estás siguiendo la senda que Él ha trazado para ti o estás marcando tu propio destino? Dice la Escritura que Él nos escogió del mundo para que dejáramos de vivir conforme al mundo. Y nos ha escogido para que sus palabras permanezcan en mi corazón y yo permanezca en Él. Juan 15. Y en esto conoceráis que sois mis discípulos. 14, perdón, si no me equivoco. Si mis enseñanzas permanecen en vosotros. Ahí se van a dar cuenta. Permanecer en Él, en guardar su palabra. Dios nos llamó a vivir para Él, para la gloria de su nombre, para santificarnos. Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Un discípulo guarda su palabra en el corazón para que siga las pisadas del maestro y no pecar contra Él, porque en nuestras fuerzas no está. Mi carne quiere pecar. Nada más dése cuenta, hoy, hermano, vamos a concluir el ayuno y lo vamos a entregar para la gloria de Dios. Pero ¿qué le pasaba cuando casi daba la hora a los que estaban haciéndolo de mediodía para comer algo, hermano? Mire, la tripa tenía una revolución yo en mi estómago. A la carne le gusta el pecado, le gusta fallar, pero el Espíritu clama para vivir para la gloria del Señor. Ahora nosotros, sí, estábamos en el mundo. Sí, el alma le pertenecía a Dios. Jesucristo dijo, como yo un trabalenguas. Ellos te pertenecían, pero luego me los has dado a mí. ¿Por qué? Ezequiel dice que toda alma le pertenece a Dios. Estén o no en Cristo, le pertenecen a Dios. Como la del Padre, como la del Hijo. Y toda alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Pero ¿qué pasó? Esta alma, o estas almas que están aquí, fueron presentadas al Evangelio de Jesucristo. Bendito mi Señor, que su Espíritu Santo trabajó en nosotros y nos convenció de pecado, justicia y de juicio. Y ahora pertenecemos al reino y ahora nuestra alma está ligada a Cristo Jesús y le pertenecemos al Señor. Y ahora vivimos para su palabra, le conocimos, le estamos conociendo y les estamos dando a conocer al mundo. Iglesia, el discípulo sabe que su Señor o que su señorío proviene del Padre Celestial, como Jesucristo. Jesús descendió para darnos vida eterna. Jesús, cuando le preguntó a Pedro y a los discípulos, algunos dicen que soy esto, algunos otros, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, pues un loco que se levantó ahí revolucionario. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo ahí le reveló a Pedro, porque le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendió de dónde venía su maestro. Los creyentes, cuando entendemos que Jesús ha venido del Dios viviente, nos sometemos a Él. Lo dejamos de ver como un mero profeta, como un buen líder, como un buen hombre recto. Lo vemos como el enviado de Dios para quitar el pecado de nuestra vida. Y dado a que estoy convencido de su persona, entonces ahora su discípulo, que soy yo y que eres tú, se vuelve a su maestro y soy como un embajador. Diga conmigo, soy un embajador. Cristo vino a representar al Padre Celestial. Y ahora la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Dios, del reino de los cielos, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Pregunta, ¿qué tan bien estamos representando el reino de los cielos? Hace poquito me enteré de una noticia en Londres, en la Embajada de México, un caso medio triste para los que escuchan el radio ahí. Dije, qué vergüenza que ese viene de mi país, que se hicieron cosas indebidas. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿no sucederá lo mismo con nosotros cuando no vivo como un embajador del reino de los cielos? Cuando no sigo las pisadas de mi maestro.
Y entonces me deja en la posición que debo de entender que el discípulo se mantiene fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel a lo que Dios ha llamado. Fiel a lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Sí, es cierto, para muchos de los que escuchaban a Jesús les resultaba duro escucharlo. Para los que escuchaban al maestro les resultaba algo tremendo, eran ofendidos. Llegó un punto en donde los discípulos le dijeron: Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá soportarla? Mira, la gente se está yendo, te están dejando porque las palabras que dices ofenden. Y esa es la realidad, el evangelio ofende. O sea, cuando un pecador entra a la iglesia, hermano, no se debe sentir cómodo, no. Se debe sentir culpable de su pecado para correr ante la cruz, ir al lugar de la misericordia y decir: necesito un Salvador. Y cuando Jesús les volteó a ver a sus discípulos: bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Ahí entendieron lo que es un discípulo fiel. Señor, ¿y a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a dónde más podría ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de verdad, palabras de gozo en mi corazón. Y a pesar de que el discípulo o tú te sientas así por su palabra, guarda la palabra de Dios en su corazón. Como dicen Colosenses, que esté en abundancia la palabra de Cristo. Porque a veces lo que hay en abundancia es ¿cómo se dice? El trending top o top trending, no sé cómo se diga. La tendencia, gracias. Lo que guardamos más es la tendencia, los memes, los reels en el corazón, en el pensamiento. Y la palabra de Dios no está. Dice la Escritura que abunde la palabra de Dios. No es algo pequeñito, no es algo momentáneo, es algo que abunda, está en gran manera y en grandes cantidades. Y ahora somos llamados a recibir su palabra, de manera que es a través de su Espíritu Santo que podemos comprender la verdad del Evangelio. No es con el intelecto humano, no es con la manera de pensar del hombre, no es con lo que tú y yo en esa capacidad de lo que podamos recibir, es con la palabra de Dios. En una ocasión el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica y les dijo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, dice la Escritura. Perdón, le estoy leyendo otro diferente. Perdóneme. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ahí está. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, diga conmigo, recibí, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. O sea, cuando yo vengo a la iglesia, hermano, mi labor como pastor es preparar el mensaje de manera que pueda ser entendible. Espero lo esté haciendo bien, para que usted lo pueda comprender. Pero su labor como oveja de Jesucristo, el libro de Hechos capítulo 17 habla acerca de unos hermanos que estaban en Berea, que escuchaban a Pablo y a Silas. Pero ¿sabe qué hacían estos hombres? Toda palabra que escuchaban de Pablo la escudriñaban para ver si era cierta, para ver si era verdadera. Su labor como oveja de Cristo y mi labor como oveja de Cristo, de todo aquel que yo escuche de un mensaje de la palabra, es pasarlo por la criba de la Escritura. Y ahí entonces digo: Señor, en verdad esa palabra proviene de ti, Señor Jesucristo. La recibo con gozo, la creo que proviene de Dios, y cuando yo la escudriño, entonces me doy cuenta: sí, Señor, en efecto proviene de ti. Y por último, el discípulo es conducido a la obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A los hombres? ¿Obediencia al pastor? ¿O obediencia a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. No quiere decir que usted va a ser un rebelde en la iglesia y va a hacer lo que usted quiera. No. Obediencia a la palabra de Dios. El discípulo es llevado de esta manera. Porque pudiéramos pensar que un discípulo es aquel que escucha regularmente la palabra de Dios. Un ejemplo, los domingos. Hoy soy un discípulo de Jesús porque escucho cada domingo un sermón.
¿ok? Un discípulo es aquel que escucha regularmente la palabra de Dios. Sin embargo, la realidad es que un discípulo es aquel que escucha la palabra de Dios para ponerla por obra. Si venimos a la iglesia entre semanas, si eres edificado, que te invito a que te añadas a un grupo de vida, una célula entre semana en las casas, escuchas la palabra de Dios, pero no caminas conforme a lo enseñado, hermano, somos más que oidores olvidadizos. Un discípulo es aquel que escucha, que recibe y que guarda en su corazón. O sea que el discipulado se trata de la sumisión al maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo. Yo te pregunto, ¿te gustaría ser un discípulo de Jesucristo? O sea, porque hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Lo vieron en el primer tomo de Aprendiendo a ser un discípulo. Un creyente sí viene a la iglesia, pero se la pasa lidiando toda su vida con el mismo pecado, con la misma situación. No hay un desarrollo, no hay un crecimiento espiritual, no hay fruto para la gloria de Dios. Pero un discípulo es aquel que está cerca de su maestro para ser confrontado por su enseñanza, para ser edificado a través de la palabra, para crecer y dar fruto que alabe y glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Deja de ser un creyente y sé un discípulo del Señor Jesucristo. O sea, no quiere decir que vas a dejar de creer en Jesús, no. Deja de ser un mero creyente. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Y a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que la Escritura nos ha hablado, nos queda claro esta vida eterna tan hermosa y gloriosa que es en Cristo Jesús. Cristo ya la puso a nuestra disposición. Y la vida eterna no comienza después de la muerte. La vida eterna comienza cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínese esto. ¿Ha manifestado su nombre Cristo a nosotros? ¿Nos ha puesto cercanía con Dios a través del sacrificio? Y la vida de Dios y todos los atributos de Dios los ha acercado a nuestra vida. O sea, hermano, usted no tiene relación con cualquier personita. Usted tiene comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted tiene cercanía con el grande y poderoso Dios. La vida eterna comienza cuando le conocemos y sus atributos empiezan a trabajar en nuestra vida. El gozo, la paz, la misericordia, la gracia, el crecimiento espiritual, el desarrollo de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Cuando somos introducidos a esta relación viva y real con Dios, ahí comenzó la vida eterna en nosotros. Pero cuando Jesucristo dijo que te conozcan a ti, no solamente se trató de una ocasión. Perdóname, no sé de gramática ni mucho menos, pero tengo entendido que la manera en que fue escrito este tiempo es un tiempo progresivo continuo. Que lo sigan conociendo día con día, todos los días de su vida. No se trata de una existencia de vida eterna sin problemas, ausente de dificultades, sino una vida marcada por la comunión con Dios. Por eso el discípulo dijo: ¿y a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Porque es tu sangre, tu gracia la que me sostiene, y es tu Espíritu Santo quien me guía a tu propósito. Y Jesús, hermano, expresó durante su ministerio el amor, el carácter y la gracia de Dios. Y el hombre que se acercaba a Jesús estaba siendo conocido por Dios. Y ahora cada uno de nosotros, hermanos, tenemos acceso a Dios. La puerta está abierta. Cristo abrió un nuevo y un vivo camino para que podamos tener comunión con Él. Como dice la Escritura, para poder llegar a conocer a Cristo Jesús. Pero para conocer tenemos que acercarnos a Él, y es ahí, como dice la palabra en la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si me permite.
Dice la palabra de Dios, esto se refiere a las Escrituras cuando dice: ningún ojo lo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, diga conmigo, yo he recibido el Espíritu de Dios. O sea, qué gloria. No el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. O sea, amado hermano, Cristo nos ha dado a conocer lo que salió del corazón. Y para entonces usted y yo podamos recibirlas como verdad, como beneficio para nuestras almas, y entonces se pone en manifiesto que yo le creo a Jesucristo, que yo le creo a sus palabras, a su obra, a su llamado y propósito para con mi vida como discípulo de Jesucristo. Y mediante Cristo, hermano, ahora hemos recibido lo grandioso del reino de los cielos. Mediante Cristo hemos recibido el Evangelio, y nosotros somos simples vasos de barro para que la excelencia esté en el interior, que la gloria es de nuestro Señor Jesucristo, no de nosotros, sino que la gloria es de Dios. Y le invito, hermano, esta semana medite en lo que Dios nos ha hablado a través de Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Estamos conociendo a nuestro Salvador? ¿Estamos esforzándonos por conocer a ese Cristo precioso que dio su vida en la cruz por amor, para que ahora usted y yo podamos tener vida eterna? Señor, si solo te he oído de oídas, si solo me he esperado a que el pastor me cuente de ti y no he establecido una relación contigo, perdóname. No quiero oírte de oídas, quiero que mis ojos te vean. No quiero oírte de lejos, no quiero saberte que estás lejos, quiero estar cercano a ti. ¿Hay alguien que tiene ese anhelo en su corazón? ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Y ya vamos a terminar. Discúlpeme, hermano, porque se me pasó la Santa Cena, perdóneme. Eso de tocar y predicar el mismo día como que no se me da muy bien. Cristo se ha revelado en nuestras vidas. Cristo se ha revelado en nuestro corazón y le estamos conociendo. Algunos, nuestra experiencia con Cristo tiene poco, algunos tiene años, y nos quedamos quizás en la parte de conociendo a Jesús, pero nos hemos saltado la parte de dándole a conocer. Somos llamados, hermano, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y pidámosle al Señor: ayúdame a conocerte. Cuando hay una persona que tiene un anhelo en su corazón de conocerle, dice la palabra de Dios en Jeremías, si no me equivoco, 29 del 9 al 10, si no me equivoco. Dice la Escritura: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego dice Dios en su Escritura: y me dejaré ser hallado. Cuando se levanta un hombre, una mujer con hambre de su Señor, hay un Dios que se deja encontrar por sus hijos hambrientos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?